Jimmy Quintal, hermano masón, experto en lenguaje corporal y muy querido amigo. Gracias por participar nuevamente en nuestras charlas entretenidas. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí, Rafa, y aprovechando, pues hagamos la presentación acostumbrada, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México al resto del país, a todo el mundo y a todas esas mentes que estamos buscando procesos de comunicación sanos y asertivos. Qué bonita presentación, mi querido Luis. Fíjate que, Luis y amigos, en nuestra cortinilla que presentamos como para dar a conocer nuestras charlas de hoy, pusimos ahí un letrero como título de nuestras charlas de hoy, en la que nos referimos a que es un arte útil y sutil de discutir. Y aquí me queda un poco la inquietud si es adecuado, si es aceptable desde tu punto de vista, Luis, y de ustedes, amigos internautas, si podemos elevar al nivel de arte el hecho de tener una discusión. ¿Tú qué opinas en ese sentido, Luis? Me parece un concepto muy interesante el llamarlo arte. Efectivamente, yo lo considero un arte comunicado. Nos comunicamos, como ya lo he mencionado en muchas otras ocasiones, comunicamos con el cuerpo, comunicamos con nuestra mirada, comunicamos con los silencios, y cuando entramos en una discusión donde estamos poniendo ideas sobre la mesa y buscamos esa retroalimentación de los demás o buscamos convencer a los demás, pues se vuelve un arte que ya lo tenemos estudiado como retórica, oratoria, donde podamos expresar nuestras ideas de muchas formas y que logremos que seamos escuchados y nuestro mensaje sea transmitido de la manera más asertiva y de la manera más óptima, donde podamos lograr nuestros objetivos. Pues sí, efectivamente, la palabra, Luis, porque para poderte discutir, simplemente para tener una charla como la que tenemos en este momento entre nuestros amigos internautas, tú y yo, pues tenemos que hacer uso de la palabra. Por ejemplo, nuestros amigos internautas que participan, que nos acompañan, nos mandan mensajes, desafortunadamente solo puede ser escrito, porque por los sistemas electrónicos solamente tenemos la palabra en vivo, tú y yo aquí por Zoom, la plataforma Zoom, y de aquí se reenvía a las otras plataformas y entre ellas Facebook. Y en Facebook hay una cosa que ahora se llama chat, que es justamente la traducción es conversación. Sí. Entonces hay una conversación, un chat que es solamente mensajitos por escrito. Al mandar los mensajes por escrito, pues podemos transmitir ideas, pero prescindimos o nos falta esa posibilidad que tú mencionas del lenguaje corporal, las miradas, los movimientos de manos, el asentir moviendo la cara de arriba hacia abajo, negar diciendo no, todo esto en el chat famoso o la conversación por escrito no la podemos tener, entonces como que es unas herramientas muy valiosas que no tenemos a la mano en la mayor parte de las famosas redes sociales. ¿Tú consideras que esta limitante de las redes sociales podrían en algún momento eliminar la necesidad de nuestro lenguaje corporal o las redes sociales de alguna manera van a tener que llegar al punto de incluir la imagen para poder utilizar ese otro elemento? Me gustaría ser profeta y decir que sí, afortunadamente con esos sistemas de video, probablemente el tema de los mensajes escritos se vaya reduciendo hasta que logremos ya tener esta interacción visual más que estar leyendo mensajes. Cabe recordar, hace muchos años, este, cuando nace el sistema, los sistemas escritos, los mensajes escritos en el teléfono, nacen como una manera de ahorro a la llamada. Es decir, necesito saber si tal persona está ahí. En vez de llamarle, le voy a mandar un mensaje para que empecemos a interactuar. El éxito que tuvieron las compañías telefónicas en los 90, me parece, cuando fue 80, 90, cuando ya empezamos a tener temas de mensajes escritos, es que un mensaje era muy caro y una llamada no. Entonces,
con la novedad de tener el sistema de los mensajes escritos, podíamos enviarnos 10 mensajes. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, y deseamos la conversación. Y eso nos salía en cuentas, en ese tiempo vamos a poner números actuales como en 20 pesos entre el intercambio de mensajes, porque cada mensaje que se enviaba tenía un costo. Y ahora, y la llamada, pues, ¿qué te gusta? Era 1 peso, 2 pesos, entonces dejamos de utilizar el teléfono por pensar que nos ahorraba, que nos ahorraba tiempo y facilidad el enviar mensajes. Otro fenómeno muy interesante es que cuando escribimos un mensaje en WhatsApp, voy a poner ese ejemplo, no estamos escribiendo realmente, estamos, este lenguaje coloquial, esta comunicación que estamos teniendo, la estamos transcribiendo al mensaje. Entonces, no digamos que estamos utilizando puntuaciones, estructuras gramaticales correctas. Es como estamos hablando coloquialmente, es como si estuviéramos de frente hablando. Sí, lamentablemente perdemos mucha parte de lo que es la comunicación no verbal, el lenguaje corporal que no podemos ver, y nos quedamos sujetos a esas interpretaciones de qué me habrá querido decir con ese mensaje, ¿no? No sé, hola, me saludas a tus papás. Ok, hay algo que me quieres decir que les tengo que decir a ellos, no sé. Este, o te vi y no me saludaste. ¿Cuándo Sí, fue? O sea, se puede pensar en muchas malas interpretaciones porque perdemos este tema de la comunicación no verbal. Entonces, ojalá que en el futuro podamos llegar a tener este, este sistema que, bueno, ya lo tienen muchas plataformas, FaceTime, más WhatsApp, herramientas. inclusive, más herramientas que lo pueden hacer. Fíjate que ahorita que mencionas esto, ustedes amigos internautas que utilizan mucho estos medios, sobre todo ustedes que son jóvenes, en los mensajes nos dan unas opciones de unas caritas, los famosos emojis. Y hay una cosa que a mí me resulta muy confusa. Una de esas caritas demuestra enojo. Está roja y está así con los ojos violentando y entonces se ve que tiene enojo. Hay otras, nada más una manita levantada que dice estoy de acuerdo y cosas por eso, pero me refiero en especial a la carita enojada. Entonces, aquí me queda la duda, Luis y amigos internautas, el mensaje dice algo, es una frase. Entonces yo puedo poner la carita enojada y yo no interpreto si el enojo fue por el mensaje o el enojo es por la situación que el mensaje declara. Voy a poner un ejemplo rápido. Yo les aviso a ustedes que ayer se enfermó mi gato y lo llevé al veterinario y no lo atendieron. Entonces, la carita enojada es porque no lo atendieron, porque se enojó mi gato o porque se los estoy diciendo. Es Allí correcto. me queda esa confusión. Y bueno, habrá algunos especialistas que nos digan la carita enojada quiere decir esto, pero a mí no me queda claro qué quiere decir la carita enojada, en qué sentido debo interpretarla. ¿Se enojaron por mi mensaje? ¿Se enojaron porque el gato se enfermó? ¿O se enojaron porque no atendieron al gato? Nos falta el contexto de la situación. Como tú bien dices, acá tú estás poniendo una situación y pones la carita que estoy enojado. Y es válido decir, oye, estás enojado porque no lo atendieron, porque se te enfermó el gato, porque tuviste que llevarlo, ¿O porque se los estoy o porque diciendo? hoy estás enojado. Se vale, ¿no? Digo, hoy no vi la mañanera, entonces me enojé porque no la pude ver y todo lo que diga hoy voy a estar enojado. Se vale. Entonces, nos falta esa parte del contexto, Aquí que estaría mucho es, empezando. Luisito, te interrumpí, pero discúlpame, pero digamos lo estoy poniendo nada más como un preámbulo para ujú, ver cómo iniciamos las discusiones o las pláticas, las charlas en los nuevos sistemas electrónicos. Y aquí me claro, gustaría mucho como que plantear las diferencias que hay de un intercambio verbal o de un intercambio de opiniones. Podríamos hablar de lo primero que se me ocurre, que es una conversión como la que tenemos en la familia al terminar la comida o con los amigos junto al trabajo. Aquí vendría como entre paréntesis que a mí me pareció genial esa plataforma que le llamaban Twitter, que era un pajarito
y nos recordaba el famoso tweet, que es una frasecita, un sonidito que hacen los pájaros, un tweet. Entonces, con decir tweet es lo más corto posible que puede ser una conversación. Y estos comentarios eran con un límite de palabras, Así poquitas es. palabras para que fuera realmente un tweet. Y se refería, por ejemplo, a lo que ocurre en la oficina, que tú te encuentras en el elevador a un compañero y pues nada más, hola, hola, buen día, etcétera. No, no se puede intercambiar más porque no hay tiempo. O a la hora de estar llenando tu taza en el garrafón de agua o en el café, es un intercambio. ¿Cómo estás? Bien. Ese cómo estás realmente no tengo intención, no tengo el deseo de saber exactamente cómo estás. Es casi como una cortesía nada más. ¿Cómo estás? Y tu respuesta es bien, nos vemos. Realmente no teníamos ni tú tenías interés en decirme toda tu situación, ni yo tenía un verdadero interés en saber cómo estás, era simplemente una cortesía. Entonces, ese tipo de diálogos, Luis, estaban, me parece, muy bien representados por el famoso tweet de un El trino, pajarito y el trino. exacto, y la plataforma que se llamaba Twitter. Ahora Claro. llegó un nuevo millonario que compró y dijo, pues le voy a quitar lo del pajarito y le voy a quitar lo del Twitter y le pongo el horrible nombre de X. Bueno, pues es un capricho de millonario, compró su plataforma, no sé si ganó dinero o perdió, es algo que no importa, pero finalmente le quitó la esencia de esto. Ahora, ¿para qué la compró? Me parece que es una especie de elemento que le da poder, el poder incidir o demostrar algo o controlar a un gobierno o mejorar sus inversiones, qué sé yo, pero no creo que haya sido nada más un capricho de niño millonario que se quiso comprar su Twitter y además cambiarle el nombre. Aquí ya vendría como que el trasfondo de lo que nos está deparando el futuro, del que tú te referías, Luis, el Claro. futuro de las comunicaciones que está en manos de los dueños de estas plataformas, que finalmente deciden qué sí aparece, qué no aparece, en qué sentido, qué censuran, qué no censuran, en fin, eso sería. Pero entonces hablaríamos de la primera conversación, pues que sin ningún objetivo. Cuando yo me reúno con la familia o con los amigos así en una sobremesa o a la hora del almuerzo en la oficina, pues intercambiamos una serie de comentarios, pero que no nos llevan a nada, no tienen ningún objetivo, nada más es saludarnos, quizá el placer de hablar, porque hablar es un placer, Luis. Entonces, a lo mejor el placer de hablar y tú hablas, yo hablo y hablamos todos, tú de un tema, yo cambio para otro tema, y hablan del fútbol, hablan de la familia, los niños, la No escuela, hay un orden claro, no hay ningún no hay orden ni objetivo. se lleva nada. Esa sería Exacto. una charla o comentario o simplemente una plática. Sí. La otra sería un diálogo. El diálogo es como lo que estamos haciendo ahorita entre Luis Landini y Rafael Maldonado, con la esperanza de que en ese diálogo entren nuestros amigos internautas, pero ya lleva una intencionalidad, lleva un orden. Tú dices algo, yo digo otra cosa, me convences, no me convences, discutimos o no discutimos, pero estamos llevando a cabo un diálogo. Y después de eso vendrían otro tipo de niveles de conversación. Por ejemplo, los famosos debates que nos acostumbraron en el momento electoral o en los tiempos electorales, los famosos debates políticos. Y en ese sentido, por ejemplo, en la televisión, los comentaristas de televisión, de los deportes específicamente, pues inventan rápidamente un debate. Si fue penalti o no fue penalti, y aparentan que están muy acalorados y que están muy violentos y uno a favor del penalti, otro en contra del penalti, pero eso ellos dicen que es para darle color y sabor a la transmisión. Entonces son debates falsos, inventados para ganar audiencia, Ese pero es el ese es otro objetivo, tipo de de cosas. Ahora, ganarse a la gente. así es. Ahora, todo esto, Luis, creo que tiene una técnica. Tú que eres especialista en esto de la comunicación no verbal, ¿podrías hablar de una técnica de la charla, de la plática, una técnica de la discusión, una técnica del debate y finalmente los objetivos a los que podemos aspirar? Bueno, claro, y bien como tú lo mencionaste en lo que es una comunicación entre los amigos, pues no llevamos un orden, estamos todos hablando, inclusive la gente habla al mismo tiempo, se cuenta un chiste, el otro le responde, entre otros están hablando de otra cosa, pero todos están participando, haciendo un momento ameno, simplemente estamos pasando ese tiempo, no hay ninguna agenda, nadie está preocupado por
por tratar de imponer algún comentario, alguna idea de peso como tal. Probablemente podrán decir, sí, era penal el del América y otro que le responda, ya no, no, y ahí ya cambiamos un tema de conversación a que se va a una discusión entre dos personas que están poniendo dos opiniones encontradas y empiezan a platicar, a decir, y a lo mejor la gente que está alrededor le empieza a echar también fuego al asunto, ¿no? Es echarle ese juego de, sí, uno apoya al uno, otro apoya al otro, o sale un tercero en discordia diciendo, ni el buen, ni el rojo, ni el amarillo, es el azul el bueno, y ahí empezamos, ¿no? Entonces, Eso sería lo más auténticamente nombrado pasatiempo, es decir, exacto, solamente pasar el tiempo, sin ningún efectivamente. objetivo de enseñar, ni de aprender nada, ni de llegar a ninguna conclusión. Finalmente, si fue o no fue penalti, pues nos vamos siendo tan amigos como éramos antes y no pasó nada, No ¿no? va a cambiar nada. Pasatiempo. Exacto. Y luego lo otro, Luis, a mí me llama mucho la atención. Si me dejan, me gustaría, digamos, aprovechar unos minutitos ahorita que estamos en esta reflexión para saludar a nuestros amigos internautas y pulsar más o menos cómo van los comentarios. Hay algunas visitas y bueno, tengo que me agradecer. Jair Jiménez otra vez se ganó la medalla de oro, llegó en primer lugar. Jair Jiménez dice, buenas noches, saludos fraternos a todos. Jair Jiménez, te mandamos una medalla de oro por ser el más... Rafa, yo propongo una cosa, que antes de leer el mensaje, que si no viene acompañado de 20 pesos, no les leemos el mensaje, para que Eres muy metálico, mi querido Luis, muy bien. tengamos aquí un poco de intenciones ya para que De crezcamos también. mercadotecnia. Emanuel Benito Cosa Arámbula, mil gracias y buenas noches. Gracias a ti, Emanuel, qué bueno que estás con nosotros y qué bueno que has participado desde hace mucho tiempo. Y a Gina, Georgina Cabrera Valdés, Gina hermosa, te mando un beso con mucho cariño. Dice, saludos fraternales, queridos hermanos, un tema muy importante, gracias por compartir, pero además dice, excelente noche. Pues gracias también a ti, Gina, y qué bueno. Me gustaría mucho que nos comentaras algo, Gina. Tú tienes experiencia también en esto de las charlas. En primer lugar, porque eres una buena charlista. Lo haces de manera muy interesante y muy agradable. Y por el otro lado, pues has estudiado algo de este tema. Dice Jair Jiménez, ¿cuántas medallas al saco? Ya ves, ya te agarró la onda, Jair. ¿Cuántas Pues, medallas al saco? Bueno, fíjate qué interesante. Jair está utilizando un lenguaje masónico. claro, Entonces, este lenguaje, los que estamos en la masonería lo entendemos muy bien y ya es una plática con orden y con un mensaje específico. Pero alguna persona que no es iniciada en la masonería, que no conoce nuestro argot, nuestro lenguaje específico masónico, podría quedarse como que en ayunas de qué se están riendo ellos o por qué están diciendo esto, qué quiere decir medallas y cuántas al saco, ¿no? Como claro. que ya requiere, aquí estaría, creo que es otro ángulo muy interesante de nuestro tema de hoy. Dice Joel Gutiérrez, saludos para el maestro, para el maestro Luisinho, nos alecciona no, para el maestro, dice, saludos para el maestro Luis, nos alecciona para hacer unas buenas charlas entretenidas. De eso tratamos, mi querido Joel. Ahora, te voy a comentar, Joel y amigos, hermanos masones, la idea es esta. Una cosa personal, les comento, me preocupa mucho que en la masonería, pues es una escuela de filosofía, sobre todo filosofía moral. Entonces, tratamos aquí de sacar conclusiones, de luchar porque triunfe la verdad, de enseñar al que no sabe, etcétera, etcétera. Entonces, como que tenemos una serie de tareas por realizar en nuestras reuniones masónicas. Y esto ha venido ocurriendo durante muchos siglos. Pero la idea, Joel y amigos, yo me siento un poco preocupado, inclusive llega el momento en que me angustia ver que el nivel de la discusión filosófica se reduce mucho, se ha venido reduciendo a través de los tiempos. Yo lo atribuyo, entre otras cosas, a las redes sociales, pero no solo eso, sino yo creo que la discusión filosófica a nivel general se ha reducido mucho de nivel. Hablamos, por ejemplo, de las discusiones de los políticos y vemos las enormes discusiones que se producen
en las cámaras legislativas, por ejemplo, las de diputados, senadores, y la verdad es que no llegan a nada, ni siquiera tienen una técnica para llegar a convencer de algo. Bueno, hasta suben botargas y llevan letreros ofensivos y se agreden y dicen muchas cosas, se retan a los manazos y cosas por el estilo. Pero ellos que deberían tener lo que se llama técnica parlamentaria, que deberían de ser expertos en dar un discurso y convencer a la audiencia en favor de su propuesta, no lo hacen así, al grado tal de que pues, vimos en la legislatura anterior el absurdo de hacer una huelga y decir, vamos a negar absolutamente todo lo que venga de presidencia. Entonces, no me importa si tienen razón o no tienen, si es una buena propuesta o es mala propuesta, no importa. Como es nuestro contrario político, lo negamos y no le aceptamos nada. Imagínense eso a nivel de funcionarios que están dedicados a la discusión parlamentaria. Entonces, si esto lo traducimos al pueblo día raso, a los que no tenemos esas funciones, pues se va perdiendo. Y aquí está, Joel, a lo que quiero llegar es que me gustaría mucho que estas charlas entretenidas que proponemos que sea una ventana de comunicación, un puente de comunicación entre el mundo profano y el mundo masónico, pues que nos lleve a buenos resultados. Y si esos resultados se traducen en una técnica para que los hermanos sepan discutir, sepan platicar, sepan dialogar y sacar conclusiones en favor de la verdad, a mí me encantaría, pero yo siento, y lo comento con pena, especialmente estamos divulgando algo para los profanos, pena que en las redes sociales, hermanos masones con muy buen conocimiento, con muy buena cultura, con buenos grados, con altos grados dentro de la institución masónica, no saben llevar a cabo no, creo que le llaman hilos, Luis, Los hilos en X, por lo que es, ¿sí? antes que era Twitter, se dice hilo porque como no alcanza a escribir el mensaje completo en un solo texto, tiene que ir abriendo muchos, entonces por eso se le dice un hilo, ¿no? Y, Estoy, y, y estoy En Facebook en Twitter. En Facebook no es realmente, no hay ese concepto de hilo, pero pues pones el mensaje y empieza la discusión, conversación, diálogo, no sé, hasta los gritos ahí sí, sí, en el porque de comunicador. repente, por ejemplo, alguien sube una imagen. Ya no hablemos de que sube una frase o que sube un pensamiento, sino simplemente una imagen. Y esa imagen comienza a producir reacciones y alguien contesta a favor, en contra, ofende, grita, regaña. Bueno, no grita, en términos realmente no Exacto. grita porque todo es por escrito, pero regaña o favorece lo que dice la imagen y después ya no, ya la imagen que originó el intercambio de ideas se olvida. Pasa a Y segundo entonces plano, ya no es lo pasa a segundo importante. plano, ya nadie se acuerda de cuál fue la imagen que produjo la idea y entonces comienzan a discutir otras cosas y llega el momento de las ofensas, es que tú lo dices porque eres de lo peor y a ti te apestan las patas y entonces comienzan a decir muchas cosas y ya se olvidaron por completo de la discusión primaria. Esto a mí me preocupa porque pues, nos lleva al punto que queríamos evitar, que sea simplemente un pasatiempo, es decir, una forma de perder el tiempo y perder nuestros recursos, perder nuestra posibilidad de charla y a lo mejor hasta contrapuntearnos unos con otros, porque llega el momento en que lo que nos dijimos pues ya nos ofendió y entonces ya hay Exacto. una cierta, pues por lo menos hay una frialdad en las ideas, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Yo creo que ¿Cómo si podríamos me platicar? permites, vamos a echarle un poquito de ciencia al asunto. Esperamos no aburrir mucho a la gente, pero vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿Por qué pasa independientemente de donde sea que estemos hablando? ¿Qué es lo que está pasando? En mi teoría, de lo que yo puedo decir, poniéndonos muy técnicos, bueno, no tanto porque tú eres el rudo, yo soy el técnico aquí, vamos a hablar, hay un efecto de desinhibición online, así le digo. ¿Qué pasa? Que la gente siente anonimato, no me están viendo, hay una distancia física. Entonces, esto lleva a que expreses opiniones más extremas, cosas que no haría de frente por me vaya a regañar, me vaya a gritar.
me vaya a decir algo más fuerte o inclusive me vaya a sentir agredido físicamente, ¿no? Entonces, permiten que haya una discusión más agresiva, o vamos a ponerlo entre comillas, emocional, sin considerar las normas sociales habituales. Ahora, hay un refuerzo de la identidad personal y esta cohesión de grupo, sentirse perteneciente a algo. Las personas tienden a identificarse con ciertos grupos, grupos políticos, culturales, sociales, ideológicos, etcétera, y ven en estas redes sociales como una plataforma para reforzar su identidad. Al participar en discusiones, especialmente si se sienten amenazados o desafiados, pueden estas personas responder de manera que refuerce su pertenencia al grupo, aunque la respuesta no esté directamente relacionada con el tema. Hay un sesgo de confirmación. Las personas tienden a buscar, interpretar y, digamos que recordar información que confirman sus creencias previas. Es decir, yo necesito lo que yo sé, que alguien me diga que estoy correcto. Entonces, en la discusión en las redes sociales, ahí se enganchan y y van a responder a los comentarios que desafíen sus creencias, aunque esas respuestas no sean relevantes o sean partes, vamos a ponerla así, entre comillas, del hilo principal de la conversación o de la imagen que desencadena todo este diálogo. Y hay una necesidad de validarse, es de manera intrínseca uno busca mantener una imagen positiva de uno mismo. Entonces, al participar en discusiones y responder de manera agresiva o desviada, pueden estar buscando validación de su identidad o creencias. Incluso aunque se lleve la conversación de por lado, ¿no? Entonces, vaya, eso es lo que nos dice la teoría, ¿no? Y lo vemos reflejado en pues en este mal que hemos visto que ha venido pasando en los últimos años y es esta cultura de la inmediatez, ¿no? En estas redes sociales que nos fomentan una respuesta rápida, una interacción constante, y esto puede llevar a respuestas impulsivas, donde las personas no se toman el tiempo de reflexionar sobre lo que van a decir, lo que van a contestar. Antes yo creo que cuando recibíamos, y esto pues ya creo que muchos de nuestros internautas no lo saben, pero antes se escribían cartas, no se escribían mails, no se escribían comentarios en Facebook, se mandaban cartas por correo, y este momento era de que, querida amiga, te escribo aquí desde este recóndito rincón de la Ciudad de México, diciéndote, y uno se sentaba a redactar, a pensar qué estoy escribiendo, le daba y le enviaba. Y la respuesta todavía venía, pues, he releído tu documento, la carta. Se daban ese tiempo de escribirlo, o porque no llegaba la carta, luego le digo, espérame ahorita, ¿cómo no? Le voy a contestar y no creo que nuestros amigos griegos de hace jovencitos como Sócrates, Platón, y recibían el rollo y decía, no, espérame, yo ahorita le contesto, pásame un pergamino nuevo, inmediatamente le voy a decir que, estimado Sócrates, estás equivocado. No, no había esa manera, ¿no? Entonces, sí buscamos que, sí hace falta eso, ¿no? Entonces, vaya, es un efecto que está apareciendo y de alguna manera hay que no han de tomarse ese tiempo y poder decir qué es lo que quiero decir, para qué lo quiero decir y cómo lo voy a decir. Claro. Ahora, haciendo un poco abstracción de los métodos o de las herramientas o de los sistemas, Luis, estamos hablando de las redes sociales, pero si me permites, vamos a hacer a un lado las redes sociales y vamos a hablar de la simple comunicación, como sea, por Sí, medio de las cartas de las que hablabas, que pues era una forma de imprimir en tiempo real, porque tenías exacto. tu lápiz y tu papel y ahí ibas escribiendo, y si te equivocabas, pues había que romper el papel y hacer otro, ¿no? Entonces, digamos que los métodos o las herramientas para llevar a cabo la comunicación sería otra cosa. Hubo un señor McLuhan que vino aquí a México, estamos hablando de mediados del siglo pasado, estuvieron en Acapulco, hicieron unos congresos y estuvieron platicando, discutiendo mucho, y él inventó un término que me gustó mucho en aquella época, que era la aldea global. ¿A qué se refería la aldea global? Pues fue una visión, fue un hombre visionario que vio cómo iba a ser el futuro y como tú dices, las comunicaciones eran pues
lentas. Mandar un telegrama, por ejemplo, pues tenías que ir a un lugar donde te cobraran por hacer el telegrama. Tú les escribías en papel el mensaje y había un experto en el telégrafo que transportaba tu mensaje escrito a unos soniditos, un clic, clic, punto raya, y así mandaban el mensaje. Llegaba al lugar de destino y allí lo volvían a traducir del punto raya al lenguaje normal o con letras normales, y después te lo mandaban a tu casa o a tu oficina y te llegaba. Esto estoy hablando de que no eran de horas, eran de días para que llegara el mensaje. Así empezaba. Luego ya la tecnología se adelantó mucho y no sé si recuerdan ustedes que usábamos unos aparatitos que traíamos en la cintura que solamente mandaban mensajes escritos, y estos eran limitados porque realmente teníamos que tener tanto el emisor como el receptor tenía que tener la conexión o el contrato con los aparatitos, con los mensajes estos por escrito. No estoy hablando todavía de teléfonos celulares, sino simplemente mensajeros, ¿no? Entonces traías tu aparatito, la empresa para la que trabajabas te mandaba un recadito de que visita al cliente fulano y tú le respondías, pues ya lo visité y me compró X, ese tipo de mensajes. Y ya más adelantado, pues a la familia, pasa por el niño a la escuela y así, pero era muy reducida eh, la diversificación de los mensajes, solamente eran entre los que estaban conectados al aparato. Bueno, después ya vinieron los teléfonos y digamos como venía, como tú lo mencionabas, cambió del mensaje escrito, perdón, del mensaje hablado al escrito por razones económicas o lo que tú quieras, pero se fue imponiendo la transmisión de datos. Yo veo últimamente, Luis, veo que mando un mensaje, por ejemplo, por WhatsApp y es mejor recibido que la llamada telefónica. ¿Por qué? Porque es más oportuno. La llamada telefónica a lo mejor estamos ocupados en otra actividad y no podemos contestar la llamada. Entonces, por eso recibimos con más amabilidad el mensaje escrito, porque lo voy a poder leer cuando yo quiera y contestarlo cuando yo quiera. Pero ya está pasando a una siguiente etapa en la cual es mejor los lenguajes otra vez orales, pero grabados. Entonces, recibo el mensaje oral, lo escucho cuando yo quiera porque queda grabado en mi teléfono y lo contesto en el momento en que yo pueda o quiera. Y la otra persona lo va a hacer igual. Entonces, como que los escritos también están pasando a segundo término y volvemos a los mensajes verbales. Estas, digamos, sí, insisto mucho en que son solamente las herramientas, pero lo que a mí me interesa mucho, Luis, amigos internautas, es lo que decía nuestro banner. Decía que la discusión puede llegar a ser a nivel de arte, pero es un arte útil y además sutil. Entonces vamos a discutir. ¿Para qué discutiríamos, Luis? ¿Cuál sería la razón de discutir? Digamos, demostrarte que sé más que tú. No, obviamente para que haya crecimiento, yo creo que lo importante es una parte pone una tesis, la otra parte pone una antítesis y juntos llegar a una síntesis. Es no imponerte, no es callar, no es destruir a la otra persona en los comentarios, no es buscar la verdad, es buscar es convencerte de lo que yo estoy diciendo o estar abierto a, a ser convencido de que a lo mejor lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy, o mi creencia, de algún modo no es correcta o puede haber algo que yo no haya considerado y me dé un nuevo punto de vista y que pueda ir analizando por esa parte, ¿no? Entonces, si es claro qué es lo que quiero lograr con comunicar. Cuando, como lo mencionaste, ¿no? Creo que nuestros políticos, y no lo voy a poner solo nuestros políticos, yo creo que esto se ve a nivel internacional, ¿no? Ahorita que está el tema con las elecciones de Estados Unidos, hemos visto en las últimas semanas las convenciones de los republicanos, los demócratas, ¿a qué salen a hablar? Para mí es muy importante. Yo pienso que cuando voy a hablar con alguien, pienso primero, si se va a olvidar de todo lo que le voy a decir, ¿qué es lo único que no quiero que se olvide? Y sobre eso, creo todo lo que quiero comunicar.
Creo que eso es algo muy importante que nos puede ayudar. Como tip, ahí va un regalito para los 20 pesos que nos van a mandar en los mensajes de Facebook cada vez que pidan saludos, que nos digan de dónde y con sus 20 pesos pasamos el número de cuenta, ahí, tú sabes, nos acomodamos. Pero si no logramos, si no tenemos esta idea, es terrible. Lo peor del caso, cuando yo me paro y voy a hablar con alguien, a pesar de que solo tengo 7 segundos para capturar la atención de las personas por este tema que hemos hablado de inmediatez. Si en 7 segundos no los logro atrapar, ya los perdí, ya no voy a poder comunicar. Entonces, y eso es cuando estamos dialogando en vivo, ¿no? Que tengo a la persona enfrente. ¿Qué hago? Normalmente que a nuestro cerebro hay que buscarle un modo de engancharlo. ¿Y cómo lo enganchamos? Es cuando lo hablamos, y esto mucha gente ya lo sabe, que nuestro cerebro se divide en tres: nuestro cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. Y yo le busco hablar siempre al reptiliano. ¿Por qué al reptiliano? Porque el reptiliano, al, al, al tener la función de buscar nuestra seguridad, a lo que sea, él va a decidir si es sano que me acerque a ti o no. Si es sano, si es favorable que yo me acerque a ti, todo mi mensaje, todo lo que te vaya a decir va a ser aceptado. Pero si de alguna manera, a través de mi lenguaje corporal, no soy no soy bien recibido, por más buena idea que tenga, o como tú alguna vez nos dices, hasta Jesucristo se lo mayoritean en las conferencias. No va a haber manera que mi mensaje le llegue a la gente. Entonces, es importante que nosotros busquemos esa manera de impactar en nuestro primer mensaje y hablarle al cerebro reptiliano de manera que nos considere amigos. ¿Qué opinas, Rafa, de eso? Sí, realmente sí. Mira, Manuel Benito Cos nos pregunta si una discusión o puede, dice, se lo voy a decir textual, se pregunta, ¿una discusión se puede elevar a tertulia o al revés? Entonces, creo que está haciendo una pregunta interesante porque de alguna manera nos sitúa en lo que estamos tratando de coordinar. Es Y decir, nos puso, sí, perdón, sí, dime. no, preguntaba si nos puso sus 20 pesos, porque si no, le decimos que le contestamos la siguiente semana para que. Es que hay esto muy importante. En primer lugar, a mí me parece que estamos tratando de llevar un sistema útil. Y cuando le llamamos útil, bueno, tú estás ahorita poniendo digamos, un extremo que sería hablar de dinero, pero sin hablar de dinero ni ninguna recuperación de tipo económico, sí quisiéramos tener una expresión útil, que de algo sirva lo que estamos haciendo. Nos vamos a reunir aquí una hora en charlas entretenidas. Durante una hora platicamos los que estamos tomando parte en la charla, más los amigos que nos acompañan por internet y les dedicamos una hora de nuestra vida. Si es solamente para perder el tiempo, solamente como decíamos hace rato, un pasatiempo, me parece realmente desperdiciarlo. Entonces utilizamos nuestra energía, nuestros conocimientos, la amistad, las relaciones, la electrónica y hasta la electricidad. Entonces todo esto lo utilizamos. Si es solamente, por ejemplo, para darle gusto a mi ego, y todo lo que voy a subir son mis fotografías para colmo ahora retocadas con lo que le llaman inteligencia artificial. Entonces, yo soy un anciano que con una estructura física determinada, que ya no está como para lucirse, pero la inteligencia artificial, los programas de retoque y de dibujo como Photoshop y demás, me van a cambiar. Entonces, si solamente es para mostrarles un engaño de mi rostro, que aparezco de otro aspecto, de otra edad y con otro estilo, pues es simplemente perder el tiempo. Y bueno, muy respetable el que lo quiera perder, pero a mí francamente no me parece útil ese tipo de mensajes. Luego los otros, te voy a platicar qué almorcé y entonces te pongo la fotografía de la quesadilla que me comí en el mercado de mi colonia y hasta te mando el mapa de dónde me encuentro en ese momento para que sepas que comí enchiladas o que comí quesadillas. Es otra manera de perder el tiempo.
y muy respetable quien lo quiera perder, muy adecuado, pero la charla que tenemos hoy, Luis, no va en ese sentido, sino va a darle una utilidad a nuestro intercambio de opiniones. Estamos platicando, los amigos internautas, tú y yo, estamos reunidos para intercambiar opiniones. Esto podría ser una charla, pero con un objetivo que nos lleve a sacar una conclusión válida. A lo mejor alguien está a favor, alguien está en contra, a lo mejor no llegamos a una conclusión que nos convenza a todos, pero finalmente nos hace reflexionar, entonces le estamos dando una utilidad. Y esto, mi querido Manuel, nos llevaría justo que no es una simple tertulia, no es una simple conversación de sobremesa, sino estamos queriendo llevarlo a un nivel de discusión. Entonces la discusión sí, un argumento, un argumento diferente. Decía Luis hace rato, la síntesis tendría que ser primero pues, pues dar una opinión, dar una idea y luego una contraria a esa y sacar finalmente una conclusión. Y entonces empezaríamos desde antes, no solo la tesis, la antítesis y la síntesis, sino llegaríamos primero a una hipótesis. La hipótesis es antes de cualquier discusión. A mí se me ocurre que esto puede ser un poco como decía el filósofo Emmanuel Kant, habla él del conocimiento a priori. Tenemos algo que nos dice que esto es cierto o que es falso. Lo tenemos como un casi instintivo. Lo mismo lo bueno y lo malo. Entonces nos llega instintivo y después de eso lo elaboramos intelectualmente y llegamos a una mejor conclusión. Pero entonces tendría yo la hipótesis, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y entonces ya tenemos nuestro pensamiento organizado. Y aquí es en donde voy, Luis, de que sean las discusiones. Para llevarlo a un nivel de arte o de ciencia, la discusión podemos tener elementos, recomendaciones, técnicas para que la discusión sea útil y favorable. Pero inclusive puede ser para lo contrario, Luis, para echar a perder una discusión. Entonces, si tú vas a dar una discusión en un grupo, en un partido político, en una reunión religiosa o de escuela, yo puedo llegar con muy mala intención y echar a perder tu discusión. Y hay técnicas. Entonces, vamos a discutir tú y yo sobre algo y si lo hacemos honestamente, amablemente y con buena intención, vamos a querer llegar a lo que tú decías, la tesis, la antítesis y la síntesis y llegamos a una conclusión que nos más o menos nos convenza a los dos, tratando de acercarnos a lograr un conocimiento verdadero. Pero la otra, la trampa, sería solamente para molarte, para humillarte y hacer que no tengas la razón y que los que nos escuchen piensen que tú eres tonto y yo soy muy inteligente, o que tú eres inculto y yo soy muy culto, que yo sí tengo la razón y tú no la tienes. Y hay trampas para eso, hay lo que le llaman sofismas. Y hay muchas otras técnicas para echar a perder una discusión. Y aquí lo que trataríamos, Luis, nos queda poco tiempo, pero lo que trataríamos es de encontrar las contrarias, no las técnicas para echar a perder la discusión, sino las técnicas para llegar a una conclusión útil, lo más acercada a la realidad posible y que nos deje más o menos convencidos a los que tomamos parte en la discusión. Eh, ¿Tienes alguna idea de este tipo de cosas, como lo que hablabas en tu lenguaje no verbal, sino el lenguaje corporal? El hecho de mentir con las señales o al revés, mentir con las palabras y dar la verdad con las señales. ¿Cómo podríamos manejar esto? Bueno, más que, normalmente cuando el cuerpo nos traiciona, entonces es muy fácil que nuestra comunicación, cuando estemos hablando, el cuerpo empieza a decir otra cosa. Lo decía este jovencito que fue presidente de los Estados Unidos hace poquito, Lincoln, decía que él no le gustaba mentir porque no tenía la capacidad de retener todo lo que tenía que mentir. Porque mentir una cosa, tendrías que inventarte otra y otra y otra y otra, y era demasiado. Pero ¿qué pasa? En términos físicos, el proceso de decir una cosa y estar pensando otra te lleva a que, ok, yo estoy diciendo algo que ya tengo ensayado para que me crean. Y tengo que aparentar mi rostro, que no se mueva, que diga que lo que está de acuerdo.
y luego tengo que mover mis manos de manera adecuada para que sea coherente con lo que estoy diciendo y me lo estoy imaginando. Y la respiración entonces en ese momento ya empieza a agitarse mucho porque esto lleva un esfuerzo. Y el cuerpo cuando hace un esfuerzo, pues necesita más oxígeno. ¿Y qué pasa? Pues respiro más porque necesito que entre más aire. Y luego, pues ya los pies hacen lo que quieren, empieza uno a mandar señales erróneas cuando quiero decir sí, digo no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cuerpo termina por presionar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hay que tomar el ejemplo de, y si me permites, aquí no voy a recibir jitomatazos de los hermanos, ya no me van a enviar sus 20 pesos. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos discutir un tema en las logias? Creo que es muy interesante saber que no llegamos todos y parece el Congreso de la Unión tomado, ¿no? No cada quien está desde cada punto gritoneando ni nada, sino creo que hay puntos muy interesantes que se basan en el respeto, en aprender sobre todo a escuchar, que es muy importante cuando uno se levanta, expone, dice sus ideas en cierto orden, coherencia, con cierto ritmo, con cierta somos los maestros de la retórica y de la oratoria, ¿no? Aparte, entonces, lleva cierto orden y todos estamos abiertos a escucharlos, evitando caer en prejuicios, estando abiertos a, a decir, no, creo que tiene razón en lo que está diciendo, no lo había visto desde ese punto de vista, aunque claro, siempre va a haber gente que va a decir, permíteme, ahorita agarro el zapato, se lo voy a aventar para que ella se calle, pero normalmente sí nos tomamos ese tiempo de escuchar, y no estamos escuchando únicamente, no estoy callando para decir, no, ahorita que se calle, ahorita le voy a decir hasta que por qué vino de camisa roja cuando es negra, ¿no? O cuando era el color, no era el color, sino sí estamos buscando escuchar y con nuestro bagaje cultural, con nuestras ideas que están llegando en ese momento, poder externar un comentario que haga complementar o buscar una nueva verdad en la discusión. Así que tenemos un proceso, tenemos un método, toda la gente que está allá afuera, que nos está escuchando el día de hoy. Si ustedes están interesados en conocer el proceso masónico, por favor, siéntanse en toda la confianza de mandar 20 pesos, no, de comunicarse con nosotros para entrar en comunicación y poder integrarse a nuestras logias y poder saber cómo le hacemos para dialogar. Fíjate, Luisito, que Rebeca Gutiérrez, a la que le mandamos un abrazo con mucho cariño, andaba de viaje, nos platicó, la habíamos invitado para que nos acompañara hoy en charlas entretenidas, me hubiera gustado mucho tenerla, pero nos platicó que tenía algún asunto familiar, entonces salió de la ciudad. Dice, en el intercambio de opiniones, en un diálogo, hay que entender que debemos ver al otro como colaborador y no como adversario. Esto es muy interesante, colaborador de qué, claro, si lo que decíamos hace un momentito, Rebequita, es cierto, creo que Luis tiene razón, si lo que buscamos es encontrar una verdad o corregir algún error, entonces sí necesitamos que la otra persona colabore. Y entonces entre los dos o los tres o los cinco que estemos platicando o discutiendo algo de buena fe, vamos a tratar de encontrar buenas respuestas, respuestas lógicas y verdaderas. Pero si, como dice Rebeca, si es un adversario, entonces simplemente lo que tú digas, yo contesto no, porque en el momento en que yo acepte me voy a sentir menos, me voy a sentir lastimado, me voy a sentir reducido. Ese es un terrible error que no nos lleva a una buena comunicación y mucho menos a una buena discusión. Tienes toda la razón. Dice Andrés Guardado, saludos, me gusta ver charlas entretenidas. Pues te esperamos cada viernes a las 9 de la noche y si podemos, te invitamos con mucho gusto, si tienes tiempo, pues acompáñanos para discutir constructivamente en una de nuestras charlas entretenidas. Oscar Chávez Lanz nos manda muchas gracias. Pues, gracias a ti, realmente no sé por qué nos da las gracias, pero gracias a ti por acompañarnos. Y agrega Rebequita, cuando se hace uso del desvío de temas, lo que se demuestra es la poca receptividad que se tiene y la falta de comprensión de lectura. Sí, creo que, mira, me gusta mucho lo que nos está diciendo Rebeca Luis, porque me hace entrar, ya son los últimos minutos que tenemos de nuestra charla, nos hace entrar exactamente en sacar una discusión como un arte útil, que nos lleve a sacar conclusiones buenas.
y no son simplemente los vicios y las falacias de destruir al otro. Esto es muy importante, que seamos socios para encontrar la verdad y no simplemente rivales de una discusión. Entonces, llevamos a la discusión y uno de los errores que se cometen muy frecuentemente, inclusive en grupos importantes y grupos especializados, como tú decías, las logias masónicas, de decir todas las opiniones son válidas. Y entonces esto es una falacia que no nos lleva a buenos resultados. Podemos decir que son válidas en el sentido de que son valiosas. Es decir, tu opinión y la opinión de otro y la opinión de otro, aunque sean contrarias, son opiniones valiosas porque son de personas con talento y con cultura. Entonces pueden ser valiosas, pero no necesariamente son válidas. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, si algo es cierto, no puede al mismo tiempo ser falso. Entonces, si tu opinión, Luis, sobre algún asunto es que eso es falso y la mía es de que es verdadero, uno de los dos tiene que estar equivocado. Ahora, tú puedes estarlo viendo desde un punto de vista y yo desde otro, y tu punto de vista te lleva a una conclusión y mi punto de vista me lleva a otro, pero no llegamos a ninguna conclusión útil. Cambiemos, intercambiemos nuestros puntos de vista, cambiemos de lugar, cambiemos de zapatos y vayamos analizando con más cordura, con más paciencia, con mejor intención, vamos analizando las tesis y entonces podremos llegar finalmente a una buena síntesis útil para todos. Pero si yo me empecino, como decías hace un momento, de una manera prejuiciosa, lo que yo digo es cierto porque así lo aprendí desde joven o desde mucho tiempo con un maestro, ese es un error. Hay otra falacia, otra trampa para las discusiones que no nos llevan a nada, que es utilizar lo que le llaman la reducción ad hominem. Es decir, por ejemplo, para bien o para mal. Esto que yo te estoy diciendo es absolutamente cierto porque mi abuelo, que mi abuelo era un gran masón, grado 33, no sé qué, y era un sabio, él decía esto. Entonces, como él lo decía, pues es cierto. Cuidado con eso, esa es una trampa, no necesariamente es así. Y la otra, esto es malo porque es tan malo que hasta Hitler lo aceptaba. Entonces, como Hitler era muy malo y Hitler aceptaba esto, pues esto que aceptaba es malo. Tampoco. Es cuestión de discutir los valores y no todas las opiniones son igualmente valiosas. Alguna es cierta y otra es falsa y hay que reconocerlo. Entonces, la mejor manera es colaborar en ese sentido. Y así como eso, hay otras falacias que nos van llevando, por ejemplo, la democracia. Oye, vamos a ponerlo a discusión. Tú estás diciendo, Luis, que sí, pero nosotros cuatro decimos que no. Entonces nosotros tenemos la razón. Esa es otra falacia, es otra falsedad. Durante muchos siglos, la gran mayoría de los seres humanos opinó que la Tierra era plana. Y pronto llegó un señor de momento y dijo, no, la Tierra es redonda y no es el centro del universo. Y bueno, pues le andaba costando irse a la hoguera, ¿no? Entonces, las grandes mayorías no necesariamente tienen la razón. Tampoco tiene la razón el más poderoso o el dueño de la pelota, porque el dueño de la pelota puede tomar su pelota e irse y nos deja sin jugar, pero esto no quiere decir que tenga razón. Entonces, todas esas son trampas, falacias, mentiras que se utilizan para echar a perder una discusión. Y creo que nosotros estamos obligados, Luis, a hacer a un lado esas trampas y ser, como nos proponía Rebequita, ser socios o colaboradores en una discusión para llegar a un buen fin. ¿Te parece que pudiera ser así? Efectivamente, sí es caer en esa clasificación que hace nuestro cerebro de caer de amigos, porque es la mejor forma en que me voy a poder comunicar, acercarme a la otra persona, hablándole a su nivel más instintivo. No, 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 como a nivel instintivo, pero sería para Así, perjudicar a su cerebro reptiliano para que tenga toda la confianza de establecer una comunicación desde el inconsciente y que no haya ese rechazo a lo que uno estemos hablando. Porque normalmente nuestro cerebro tiende a clasificar a las personas como indiferentes. Entonces, cuando nuestro cerebro lo hace de esta forma, caemos como indiferentes, lo que hace es que solo vamos a escuchar, como decía la maestra de Charlie Brown, bla, 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 bla,
y por más que uno quiera hablar, nunca vamos a ser escuchados. Pero a ver, Luisito, aquí esto es muy importante. A ver, amigos, ¿ustedes qué opinan? Esto que nos está comentando Luis me va a dar una técnica para recurrir a sus instintos, a su cerebro reptiliano que él menciona, para convencerlo de lo que yo digo. Y entonces finalmente lo voy a lograr, pero es una habilidad y no necesariamente me da la verdad. Es una habilidad para convencerte de lo que te quiero ofrecer o de que te voy a vender un producto o que te voy a convencer de un partido político, de una teoría, pero ese convencimiento no necesariamente es verdadero, sino simplemente me está dando trampas o trucos para poder convencer a la otra persona y eventualmente convencer al auditorio de que algo es cierto. Y esto nos lleva justamente a lo que estamos viendo en las redes sociales, que se van derivando, llega el momento en que pues dicen algo y convencen y ya los demás dicen, sí, sí, tienes razón, pero es un poco recurrir nada más como en la televisión, recurrir pues a los instintos, a la respuesta instintiva, ¿no? Y entonces dicen, por ejemplo, cuidado porque los libros de texto gratuitos son el virus del comunismo. Y como lo dice un locutor que tiene mucho tiempo funcionando, que tiene una gran popularidad y todo eso, pues convence a grupos muy importantes de gente de que el virus del comunismo se va a contagiar por medio del libro de texto. Y entonces algunos siguen a pie juntillas esa teoría y caen en ese terrible error, pero otros sin llegar al punto, sí comienzan a convencerse de que los libros de texto gratuitos son malos, que están mal hechos, que van a echar a perder a los niños, etcétera, etcétera. Y esto lo está utilizando en los medios de comunicación de una manera que a mí me parece perversa. ¿Están ustedes de acuerdo, amigos? ¿Estás de acuerdo, Joel? Luis, perdón. Yo lo que me refiero, esta es una herramienta como tal, y lo hemos discutido en otras ocasiones, ¿no? La herramienta tiene cierta utilidad. Realmente el uso como tal también tiene que ver con los valores de la persona, cómo se maneja éticamente. Lo que les he narrado de cómo clasifica el cerebro a las personas, pues ha aprobado por la psicología evolutiva, que está ahí. El principal defensor es Mark Bowden, pueden consultarlo en la red. Y él lo que nos habla es cómo funciona este cerebro reptiliano y es cómo logra que se establezcan las comunicaciones entre las personas. Muy rápidamente lo que dice que por ser tanta cantidad de personas que hay en el mundo, no todos podemos ser amigos porque el cerebro tiende a sentir ansiedad y tener cierto problema si se me van a acabar los recursos. Si considero que todos son enemigos, también es otra ansiedad, es una agresividad o miedo que es imposible vivir. Hay otra tercera categoría, que no voy a entrar en ella, que es como un posible compañero sexual, y la cuarta es esa, simplemente ser indiferente. Y es como funciona el cerebro. Todos para mí son indiferentes. Si yo no logro manejar mi lenguaje corporal de cierta manera que logre pasarme de la categoría de indiferente a la categoría de amigo o simplemente moverme de la categoría de enemigo a la categoría de amigo, no voy a poder transmitir lo que estoy diciendo. Y Claro. mucha gente allá que está afuera, hay gente muy valiosa y ahorita ya lo saben, ya saben quién te cae mal, quién te cae bien, quién es indiferente. Y a lo mejor toda esta persona que te cae mal o que te cae bien o que te cae indiferente puede tener un mensaje éticamente puro, válido y fuerte que está diciendo a los cuatro vientos. Y simplemente porque nuestro cerebro lo interpreta de cierta manera, poniéndolo en una categoría, como ya lo mencioné, no nos logramos comunicar. Entonces, Finalmente, sí, la perdón, Luis. herramienta está ahí. Claro, pero finalmente quisiera llegar a darle la utilidad. El arte de discutir debe ser útil para que nos lleve a encontrar verdades o acercarnos a la verdad. Entonces, entre los que discutimos, ya sea las familiares, los amigos, los socios, los hermanos de una logia, debemos colaborar, como nos proponía Rebeca, debemos de ser colaboradores, socios, para discutir de una manera sana y llegar no por convencimiento técnico, sino encontrar las formas de acercarnos hacia una verdad o hacia un concepto útil. Nos decía otra cosa, una mala práctica es que a veces estamos más pendientes de lo que vamos a responder en lugar de estar escuchando lo que se dice.
Y Jair Jiménez, no sé la próxima semana el desenlace. Dice Rebeca, en masonería no usamos esas técnicas, solo buscamos mejor convencer con argumentos razonados, argumentos validados, comprobados en busca de verdad. Pues ojalá, eso es justamente nuestro sueño, es hacia donde tendemos, porque pues no se trata de discutir y vencer, sino convencer. Y aquí viene la otra falacia que tendríamos, el respeto por las opiniones ajenas a ultranza, Luis. Yo opino que algo es negro, pero tú estás opinando que es blanco. Entonces tenemos el prurito ese de la buena educación, respeto tu opinión y dejo que pienses lo que digas y que cada quien escuche. Y yo creo que la obligación de quien enseña, de quien tiene el magisterio o la dirección de un grupo, su obligación ética, su obligación moral es analizar para sí mismo y llegar a una conclusión honesta. Pero una vez que se ha llegado a la conclusión honesta, tratar de convencer a los demás de que esa es la verdad y no a base de técnicas falaces, sino con realidades, ¿no? Entonces, en una discusión que se eleve a nivel de arte, pues vamos a tener todos los elementos necesarios para que esta discusión sea útil y que sea llevándonos, acercándonos a la verdad. Lo otro es discutir solamente para vencer. Y aquí hay un término, el término erístico que utilizó Aristóteles, que es discutir lo que sea, pero con tal de vencerte, de dominarte. Y esto lo tiene con mucha frecuencia, hemos identificado personas, especialmente en las redes sociales, que puedes decir lo que sea y te van a combatir tu opinión con los argumentos que sea, aunque ya no caigan en el término original, aunque ya no estén tratando del asunto original, pero lo que pasa es, lo que tratan es de demostrar su superioridad intelectual o dialéctica para decir, le callé la boca y entonces yo le gané. Esta es otra trampa que no deberíamos de utilizar cuando la discusión queremos elevarla a nivel de arte. ¿Te parece bien? Sí, claro. ¿Cómo redondearíamos esta charla? Porque se nos acabó el tiempo, Luis. Pues era la importancia de los procesos de comunicación, que hay evitar las falacias de la comunicación que ya mencionaste, y sobre todo estar abiertos de la manera de cómo escuchar y comunicarnos asertivamente de los textos que estamos leyendo y también cuando estemos en comunicación con los demás. Pues yo Así creo me que con parece. eso redondeamos, amigos. Insistimos mucho y creo que esto es parte de nuestras charlas entretenidas. Aquí en las charlas queremos evitar los dogmas. No queremos sacar verdades dogmáticas y tratamos también de evitar los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Pues algo que yo traigo ya como una conclusión y que no me importa lo que digan los demás, yo me voy a encerrar, como decía Rebeca, ya no estoy escuchando las opiniones, sino nada más estoy pensando cómo voy a rebatir lo que acaban de decir. Y entonces la primera frase que escuché, la comienzo a elaborar, comienzo a pensar cómo voy a discutir para ganarle la discusión y ya los demás términos, todo el resto del mensaje ya no lo escucho. Y vendría siendo eso de se me prende un foco y se me prende otro foco y acabamos como arbolitos de Navidad llenos de focos, pero no llegamos a ninguna conclusión. Esto sería ruido mental, Luis. Exacto. Tenemos tanta información que finalmente no llegamos a ninguna conclusión y de lo que tratamos es de acercarnos por medio de una discusión honesta, una discusión sana, técnicamente bien elaborada, con los argumentos que deben tener para que no sean nos faltó un poco de tiempo para analizar esto. Un elemento, una discusión no es el debate político, es otra cosa. Una discusión no es un lenguaje, por ejemplo, judicial. Aparentemente en un juicio, el juez le da la palabra al acusador y luego le da la palabra al defensor, y entonces aparentemente hay allí una discusión que va a llevar a la verdad, pero no es cierto. Ahí la mentira mejor elaborada es la que va a ganar el triunfo y finalmente el juez es el que da la decisión. Entonces, esa tampoco es una discusión de las que queremos mencionar. Y la otra, la de los, por ejemplo, la de la televisión, en la que la discusión es sobre un equipo de deporte o sobre un aspecto político o algo en el que cada uno de los
que están metiendo la discusión lleva una doble intención, que no es encontrar la verdad, sino vender su información y vender su teoría al mejor postor. Esto es otra cosa. Entonces, nosotros no estamos hablando de esto y aquí en Charlas Entretenidas queremos evitar los prejuicios, los dogmas y, por supuesto, las falacias. Entonces, esta sería una forma de desarrollar una técnica de la discusión para que se eleve a nivel de ciencia o de arte.